Una de las partes más importantes de nuestra clase de lengua es la morfología. Esta se ocupa de las clases de palabras que hay y de su forma. Nosotros vamos a estudiar hoy las clases de palabras que hay en español. En nuestro idioma, las palabras se pueden clasificar de diversas maneras. Algunas de ellas son las que vemos en esta diapositiva y que vamos a tratar después más detenidamente. Es decir, según su forma, según su significado y como partes de la oración o categorías gramaticales que veremos en otro tema. Tal vez la clasificación más sencilla es la de las clases de palabras según el número de sílabas. Y tenemos dos grandes grupos, las monosílabas, es decir, las que tienen una sola sílaba, por ejemplo, las que veis aquí escritas, sol, pan, o polisílabas, que son las palabras que tienen dos o más sílabas. Aquí podríamos también poner las bisílabas, por ejemplo, casa, las trisílabas, por ejemplo, campana, y así sucesivamente añadiendo más sílabas a la palabra. Otra clasificación muy importante de palabras es la que las divide según el acento. Y esto nos puede ser muy útil para aspectos como la lírica o para acentuar bien esa palabra. Así tenemos las siguientes clases de palabras según su acento. Agudas, en las cuales el acento va en la última sílaba, por ejemplo, boletín, por ejemplo, archivar, etc. Llanas, aquella que el acento recae en la penúltima sílaba, hamburguesa, maravilla, hábil, como vemos, algunas llevarán tilde y otras no, según las reglas generales de acentuación, que todos conocemos. Y la esdrújula, que son aquellas que el acento recae en la antepenúltima sílaba, es decir, en la que va antes de la penúltima. Estas todas, como veis, llevan tilde. En castellano aún incluso hay algunas palabras sobre esdrújula en la que el acento recae en la anterior o la antepenúltima, generalmente porque llevan un pronombre pospuesto a la palabra, o proclítico. Todas también se acentúan. En el siguiente esquema vemos una clasificación más completa de las clases de palabras según su forma y según su significado, con algunos ejemplos. En el primer caso tenemos palabras simples, ya según los lexemas y morfemas que tengan, y que son como las que vemos en los ejemplos, con un solo lexema, de un solo morfema, o con un lexema y morfema flexivo. Recordemos que morfemas flexivos son los de género, número y la morfema de los verbos. Palabras compuestas que tienen ya dos lexemas. Derivadas con lexema y morfema derivativo, prefijo o sufijo, como en este caso. Parasintéticas con dos lexemas y un morfema, es decir, composición más derivación, y los acrónimos formados por iniciales, ONU, OTAN, etc. Según su significado, tenemos palabras de un solo significado, palabras de varios significados polisémicas, sierra de cortar y sierra de la montaña, homónimas que tienen igual forma pero distinto significado, el cabo de tarifa, una tarifa por un producto,
comprar un producto. Sinónimos que tienen un significado igual o parecido, aunque tengan distintas formas, como cara y rostro, en este caso sinonimia es total, y parónimos que tienen parecida forma y distintos significados. Guarda a guarda. Esto es un ejercicio, da lugar a una figura literaria llamada la paronomasia, como ya sabéis. La siguiente clasificación se refiere a si la palabra cambia o puede cambiar en su forma, serían palabras variables, y aquellas que no pueden cambiar, que serían palabras invariables. Entre las primeras tenemos los determinantes, como el artículo el, los pronombres, como el pronombre personal nosotros, los verbos, como el verbo cantar, el adjetivo, como alto, el sustantivo, como niño. Y entre las palabras invariables, el adverbio, como muy, las preposiciones, como de, y las conjunciones, como y. Como veis, las primeras pueden tener género y número, o incluso grado, como es el caso del adjetivo, o las desinencias verbales, mientras que las segundas no tienen ni género ni número. Es decir, son invariables, palabras que no pueden cambiar. Esta última clasificación, es decir, palabras o clases abiertas y clases cerradas, está relacionada con la anterior y ambas a su vez con las categorías gramaticales que estudiaremos el tema siguiente. Vemos que las clases abiertas son aquellas que tienen un significado léxico y cuyo número puede aumentar. Podemos añadir o inventar nuevos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios e interjecciones. En cambio, las clases cerradas son aquellas que tienen un número fijo y cuyo número, es decir, este no puede incrementarse con nuevos elementos. Son las preposiciones, las conjunciones, los determinantes y los pronombres. Vamos a poner a continuación ejemplos de las 9 clases de palabras que hay en castellano según su significado y según su categoría gramatical o uso sintáctico que demos de ella en la oración. Por ejemplo, sustantivo o nombre, tenemos concretos como pan, abstractos como fe, esperanza, colectivos como colmena, etc. Adjetivos, pues los calificativos como bueno, alto. El otro grupo de los determinativos lo veremos con los determinantes. Verbos en todas sus formas, simples o compuestas. Dentro de sus conjugaciones podemos tener he cantado, forma compuesta, o saltaré, forma simple, futuro. Adverbios de cantidad, de mucho, de lugar, de tiempo, etc. Determinantes demostrativos, posesivos o indefinidos, o el más conocido, el artículo. Pronombres personales o también pronombres también indefinidos, o de otras muchas clases como el relativo cual. Preposiciones son un grupo cerrado: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Conjunciones más numerosas y pueden ser
locuciones, es decir, varias palabras que forman como conjunción, como sin embargo, u otras ya que se han unido, como porque, etc. Interjecciones exclamativas, como hay, o incluso palabras que forman parte, que se han convertido en conjunciones. Luego veremos esto más detenidamente estudiar las categorías gramaticales, como bravo. Bien, terminaremos el tema con un análisis morfológico sencillo, básico, de esta oración, en el cual veremos que están todas las clases de palabras que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, la interjección hay, los pronombres personales, tenemos me en este inicio de la oración, y un poquito más adelante aquí también. Otro pronombre personal, el mismo, y un pronombre relativo, que verbos tenemos he pillado, pues es una oración compuesta. Cerraba, otro verbo, en este caso forma simple. Duele, presente, 3 verbos. Sustantivos tenemos dedo, puerta, y ya está. Determinantes, el artículo definido, antiguamente llamado artículo indeterminado, y ya está. Preposición, solo tenemos la preposición con, un adjetivo calificativo enorme, en este caso especificativo. Adverbios, tenemos el adverbio de modo bien, el adverbio de negación no, y el verbo de cantidad mucho. Y terminamos con la conjunción y, que como sabemos indica, es un nexo, de dos proposiciones coordinadas, pues estamos ante una oración compuesta. Y con esto terminamos este tema de morfología.